Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Porque a mis hijos les estaban diciendo en el colegio que eran brown people. Y les dije, por ser latinos, pero somos latinos y vamos a ser orgullosos de ser latinos. Yo creo que, y por eso hago esta pauta, porque yo creo que un líder inspira. Y el líder cuando inspira engancha a la gente. Y también hay un libro que a mí me encanta que se llama Egonomics, que es la economía del ego, y dicen que los buenos líderes tienen un balance maravilloso entre el ego, que no es negativo, es positivo, pero cuando está bien administrado, y la sencillez y la humildad. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Soy Adriana Garzón de la oficina de BDO en Colombia y este es un nuevo episodio de Business Voices by BDO en Interaméricas. Hoy nos acompaña Ramiro de la Calle, Managing Partner de BDO en Ecuador, y junto con él nuestra invitada Guadalupe Durán, vicepresidenta de plataformas digitales de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe, quien hoy viene a compartirnos desde Miami su experiencia en algunas de las multinacionales más grandes del mundo. Buenos días, Guadalupe, qué gusto tenerte con nosotros como BDO. Para nosotros como BDO Interaméricas es realmente un placer poder tener a una persona como tú, una ejecutiva de tu tamaño. Así que agradecido totalmente por que hayas aceptado la invitación, Guadalupe. No, bien, gracias. Gracias por la invitación, Ramiro. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, Gracias. la verdad es que estamos nosotros en un podcast que le hemos llamado Business Voices, porque la verdad es que necesitamos que personas como tú levanten la voz y que queremos abrir este espacio para que puedan transmitir sus experiencias, poder decir sus enseñanzas y sobre todo lo que ha funcionado para bien y qué es lo que uno tiene que evitar en estas futuras generaciones. Hoy día, en esta época de tanta tecnología, Guadalupe, no queda más que adaptarse a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Hablamos ahora de, no sé, computación cuántica, inteligencia artificial generativa, transformación digital, liderazgo, y todo es un tema, ¿no? Tú estás en una compañía absolutamente tecnológica, pero que maneja impresionante cantidad de datos y llevas muchísimo tiempo en grandes compañías multinacionales con grandes trayectorias. De hecho, una de las compañías en las que trabajabas, nosotros tenemos una alianza muy cercana con ellos y está en todo el mundo, ¿no? En este recorrido, y quizá para comenzar la pregunta es, ¿dónde encontraste esa sinergia principal entre lo que es transformación, transformación digital y el liderazgo? Para mí, el tema de la transformación digital, lógicamente por el background de tecnología, de empresas de tecnología en las que vengo trabajando, como Microsoft, ahora en Mastercard, la transformación digital ya para nosotros es un default, ¿no? El hecho de que las cosas están pasando de una manera muy acelerada y todos lo estamos viviendo, y creo más bien que el tema del liderazgo es el que genera la diferenciación entre aquellas empresas en donde el liderazgo entiende la oportunidad de la transformación digital versus aquellas empresas en donde el liderazgo realmente se ha quedado un poquito más relegado, ¿no? Relegado, perdón. Entonces ahí es donde viene realmente la diferenciación que se da no por el hecho de la transformación digital como tal, porque está pasando, sino más bien quién es el líder y cómo el líder no solamente está entendiendo y buscar entender cómo transformarse digitalmente, pero también cómo lidera a pesar de la incomodidad, ¿no? Porque lógicamente yo creo, y ahora ya no es transformación digital nada más, se habló de la era digital por los últimos 5 o 6 años, pero vamos 1 año y medio, 2 años donde la AI, la inteligencia artificial, lo volvió a transformar todo, ¿no? Y volvió a movernos del piso a todo. Y lo hermoso de esto es que es completamente nuevo. O sea, no puedes decir que hay los súper expertos en el tema porque cada día, cada momento, cada minuto, la inteligencia artificial está disrumpiendo
Y lo que hay que entender es que hay que educarse, hay que entender, hay que conectar los puntos y hay que ser un líder que entiende la oportunidad y que se empieza a, no solamente a fomentar que todos nos eduquemos en el tema, sino también a rodearse de gente que es muy abierta hacia adaptarse, hacia aprender y hacia implementar, ¿no? Entonces, creo que esas sinergias que ves ahora se vuelven mucho más relevantes y dependen del líder, al final dependen de un humano siempre, ¿no? Cómo este humano puede tomar decisiones y apalancarse de oportunidades digitales y de inteligencia artificial para transformar el negocio y ojalá que con impacto positivo hacia la sociedad. Eso es correcto. La verdad es que has dicho una palabra que es maravillosa, ¿no es cierto? Quien hace la diferencia somos las personas a través del liderazgo, entendiendo las oportunidades. Creo que eso es importante. Entonces, dado eso, o sea, el líder es el que hace la diferencia y el líder puede tener mucha inteligencia alrededor. Si no sabe cómo utilizar, si no sabe cómo guiar, definitivamente puede tener mucho y hacer poco y ser totalmente ineficiente o simplemente perderse en un mar de tecnología. Desde ese punto de vista, ¿cuáles tú consideras que son esos dones, esos atributos que hoy en día debe tener un líder en una organización, como por ejemplo la nuestra de servicios profesionales o en la que tú trabajas, que es de tecnología? Básicamente estamos trabajando en plataformas tecnológicas, pero ¿cuál deberías o qué consideras tú que deberían ser esos dones para ser un gran líder? Yo creo que, y soy una persona muy transparente, pero creo que primero empieza por diferenciar qué es un líder y qué es un administrador. ¿Sí? Porque un líder no requiere ni de cargos, ni de títulos, ni de haber sido impuesto un rol específico, sino más bien un líder inspira a la gente, suma respeto, y va sumando, ¿no? Y eso es lo que lleva a que las cosas pasen, se ejecuten y es básicamente el jalar gente con o sin autoridad nominal, ¿sí? Eres del jefe. Entonces, creo que empezando por ahí, porque muchas veces siento que se está viviendo mucho una sinergia de como soy el jefe, soy el líder, pero eso en realidad no necesariamente te da eso, ¿no? Yo creo que, y por eso hago esta pauta, porque yo creo que un líder inspira. Y el líder cuando inspira engancha a la gente y no solo engancha a la gente que trabaja para ti o a los que trabajan contigo, sino que suma a proveedores, suma a clientes que quieren ser parte de este diferenciador y de este impacto, ¿no? Es desde el hecho de jalar las cosas con un propósito porque vamos a hacer algo grande. Y para mí eso es un don que tienen los buenos líderes. También hay un libro que a mí me encanta que se llama Egonomics, que es la economía del ego, y dicen que los buenos líderes tienen un balance maravilloso entre el ego, que no es negativo, es positivo, pero cuando está bien administrado, y la sencillez y la humildad, que también no creerse, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese balance de saber que vales, de saber que tu causa tiene un propósito y que es algo inspirador? Pero manejarlo de una manera sencilla, ¿no? Sin perturbar estos comportamientos egocéntricos que muchas veces tienen los administradores. Y yo sí creo que un buen líder comunica con transparencia. Creo que vivimos en épocas donde a la gente no le gusta decir las cosas como son, pero yo he visto que la gente prefiere que le digas, que seas transparente en la situación y lógicamente que lo hagas con empatía, ¿no? O sea, que lo hagas bien. Pero creo que al tener una buena visión, al tener una excelente comunicación, al ser transparente, empático, al ser una persona sencilla, con un propósito maravilloso, vas a jalar y así como jalas, se te impulsa, ¿no? Y entonces, creo que para mí eso es lo que es ser realmente un líder, que tengas conocimientos tecnológicos, que seas bueno en el balance empresarial, o sea, estos son competencias, pero no realmente, las características que tienen los buenos líderes para generar cambio transformador e impacto, en donde consideras no solamente el bienestar de la empresa, sino el bienestar de la sociedad.
Sí, mira, nosotros como BDO, nuestro propósito es personas ayudando a personas. Y conecta muchísimo porque lo que tú acabas de decir, tratamos de inspirar, tratamos de enganchar, tratamos de ser transparentes continuamente y conectar con el propósito. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo. Mira, estoy conversando contigo y obviamente tú eres una ejecutiva de alto nivel, ¿no? Pero tienes ese equilibrio entre ego y humildad que tú acabas de decir que es valiosísimo. En ese contexto, ¿no es cierto? Que creo que es muy importante. Hoy también hay un movimiento que yo personalmente apoyo y creo que es lo correcto, que tiene que haber balance, equidad, ¿no? Y tú eres una persona que trabaja en ese aspecto, ¿no es cierto? Trabaja en ese aspecto. Hay una fundación, 30% Woman, ¿no es cierto? Que tú, en la que tú estás activamente. Este, ¿Todavía tú crees que hay brechas de género actuales en América Latina? ¿Y qué crees que haga falta para superar este tema de aquí? Porque yo personalmente creo que las mujeres y los hombres, cuando tienen esos atributos, son maravillosos, pero ustedes tienen un atributo que nos saca en una ventaja muy grande. Ustedes son madres, yo nunca voy a poder ser madre y eso es impresionante para mí. Entonces, cuéntame sobre ese tema, Val. Sí, bueno, lamentablemente en América Latina específicamente sí hay una brecha muy representativa. Creo que también lamentablemente lo tienes que dividir cuando te vas a multinacionales y empresas globales, corporativas, mucho más desarrolladas y maduras. Yo creo que ahí ya no hay un problema de equidad de género en lo absoluto, porque las oportunidades están ahí. Más bien creo que ya el péndulo se está empezando a ir hacia el otro lado, en donde estamos exagerando un poquito, pero ojalá que se llegue a balancear, porque es justamente balance hay lo que encontrar, ¿no? Y en nuestras sociedades latinas sí puedes dividir entre, luego tienes un empresariado que está en un proceso de formalización. Hay algunas empresas grandes que ya se han formalizado más y tienen los procesos mucho más controlados y administrados, buscando la equidad y la diversidad de género. Pero tienes también un gran segmento, que es la parte baja de la pirámide, donde el machismo es demasiado fuerte en América Latina, ¿no? Y si ves mucho una mentalidad un poquito retrógrada sobre el rol de la mujer, el tema de abusos, ¿no? De toda índole, y hay cosas dolorosas y tristes, ¿no? Que sí creo que el empresariado puede hacer mucho en pro de tener ciertas reglas, educar a la gente, de buscar este balance del trato, ¿no? Yo también pensaba que mi generación ha sido un poco la generación que ha buscado esta participación más activa de la mujer en la empresa, en los trabajos y demás, pero cuando me reúno con chicas de 30, alrededor de los 30, empiezo a ver que otra vez se da este tema de, es que mi marido no le gusta que yo viaje, a mi marido no le gusta que yo vaya a las cenas de la oficina, a mi marido ni sé qué, y empiezas a decir, Dios mío, ¿qué pasó? Porque ya estábamos un poquito muy rebeldes las mujeres más tarde. Cuando yo le veo a mi hija que tiene 21, digo, qué terror, creo que el péndulo está bien para el otro lado, pero los 30 como que otra vez volvemos a este concepto, ¿no? Cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre en los matrimonios y esas cosas, y empieza a generarse. Yo ya le cambié al techo de cristal, le puse que son gradas de cristal, porque son graditas que te van impidiendo seguir subiendo, ¿sí? Eh, Puede ser el hecho que te casaste mal, o puede ser el hecho de que ya tienes hijos y tienes un cierto tipo de prioridades. Otra grada puede ser un divorcio, otra grada puede ser, que entiendes, un jefe que no sabe administrar el tema de diversidad. Entonces son dependiendo de quién es, pero te vas a encontrar con estas dadas que puede ser la que se te rompió como para que no te dejen seguir al siguiente nivel, ¿no? Entonces, para mí lo importante es que seamos conscientes de que esto existe y que seamos intencionales en buscar un balance. Y cuando se dice balance, no, yo soy anticuotas, yo no creo en las cuotas.
A veces sirven para empezar a cambiar, por ejemplo, ahora la ley Violeta en Ecuador que está exigiendo una participación mínima del 30% de mujeres en directorios, pero es por el hecho de que hay muchos análisis científicos que te dicen que cuando hay una sola mujer en posiciones de liderazgo, la voz de la mujer no se escucha, está opacada por la voz de los hombres. Entonces necesitas por lo menos una compinche al lado tuyo que te ayude a que se te escuche, ¿no? Y los hombres tienen que ser conscientes de que muchas veces tienen que validar lo dicho por el aporte hecho por esa mujer, ¿no? Porque está científicamente comprobado que no, cuando hay una sola mujer en la mesa, no se escucha la voz de esa mujer, ¿no? Entonces, creo que hay varias aristas para entenderlo, dependiendo de en qué parte estamos, si estamos en una corporación, si estamos en el empresariado, si estamos en la parte baja de la pirámide. Cada uno de esos hitos se maneja de una manera distinta y lo que hay que hacer es intencionales. Por ejemplo, cuando vas a entrevistar, tener igual cantidad de hombres y mujeres entrevistándose, ¿no? Ser intencional en buscar las mujeres, porque muchas veces las mujeres no tienen la visibilidad ni el network que tienen los hombres por justamente estos temas de que no se ve bien, de que salgas a tomarte una cerveza o, ¿si me entiendes? Entonces hay que hacer un poco de cambio y por eso hay que ser intencionales. El CEO, para cerrar, el CEO de Walmart en Chile, que es parte del 30% en Chile, nos decía que él es tan intencional que sale y busca a las mujeres. Un día estaba buscando una CFO, pues fue y buscó CFO mujeres que estaban en otras empresas y les llamó a participar y terminó contratando a una de esas mujeres que él salió a buscar. Así de intencionales de él para tener igual número de hombres y mujeres. Y eso sí, se escoge al mejor, ¿no? No un hombre o una mujer, pero, o sea, no se le da preferencia, hay que escoger al mejor. Ujú. Estoy de acuerdo, creo que hay que escoger siempre el mejor. Creo que, como decían, ustedes tienen unas características increíbles. Creo que somos complementarios. Una organización debe tener el balance. El balance no necesariamente 50-50. El balance es el mejor estadio que puedas llevar a las personas a cumplir un propósito en una organización. Obviamente en tu carrera, tanto en Microsoft cuanto en Mastercard, debes haber tenido muchos equipos distintos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, personas, no sé, del pasado, por llamarlo así, o personas más presentes. ¿Cómo hiciste para que estas personas vayan a cumplir el propósito que tiene la organización? ¿Cómo les juntaste para que lleguen al propósito? Creo que eso es algo que un CEO siempre está pensando, ¿no? Dice, ¿y cómo hago para que las personas se junten al propósito? ¿Qué has hecho tú ahí? ¿Cuál es tu enseñanza? Compártenos un poco esa experiencia, Guadalupe. Ujú. Bueno, yo siempre empiezo por el propósito, ¿no? Y escojo también las empresas y los trabajos y los roles en base a mi capacidad de generar impacto, porque yo personalmente necesito esa inspiración. Yo necesito saber que el 70% de mi tiempo estoy invirtiéndolo en algo que sé que está generando un impacto más allá del hecho de yo hacer un salario y sobrevivir, ¿no? Y tener mis temas y mis cosas. Entonces, para mí es súper importante la alineación de valores y principios con la compañía y saber que estamos trabajando en algo más grande que nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Microsoft, en su momento era tu potencial, nuestra pasión, y ahora es empoderar a las personas y a las empresas a hacer más, ¿no? Entonces, son propósitos lindos. En la época cuando estuve en Yambal, era cambiando vidas. Entonces, ¿cómo genero estos círculos virtuosos para cambiar y mejorar la vida de mujeres que están en la parte baja de la pirámide, a realmente transformar su realidad y la realidad de su familia y volverse unas contribuidoras maravillosas para la sociedad al dejar a sus hijos bien alimentados, bien cuidados y profesionales en las calles, ¿me entiendes? Y ahora en Mastercard toda la parte para Mastercard es doing well by doing good, en donde vamos a hacer bien, pero para estar bien, ¿no? Y ahí está toda la parte de independencia financiera, inclusión financiera, porque yo aprendí en Jambal que el tener autoestima, además de independencia financiera, básicamente son las dos herramientas que necesitas integradas a la tecnología y no hay límite, no hay quien te pare, ¿me entiendes?
Entonces, para mí ya empezamos por ahí, ¿no? Y luego empieza siempre con los equipos a entender el por qué estamos aquí, el que estamos para algo bastante más grande y esas cosas solitas van sumando y van validando el que quiero ser parte de esta organización, quiero ser parte de este equipo, quiero ser parte de este cambio que va más allá del hecho de crecer como compañía y o del hecho de recibir un sueldo, ¿no? Entonces, creo que son cosas que todo ser humano en su core lo necesita. Entonces, De acuerdo, de acuerdo. El propósito es importante y el llamado también. O sea, un propósito sin llamado a veces no es posible realizar. Hemos conocido una faceta tuya de esta parte empresarial maravillosa, pero no queremos dejar de conocer a Guadalupe, el ser humano, ¿no? Esa persona que madre, esposa, empresaria, etcétera, ¿no es cierto? Para ti, ¿cuál es o cuáles son? Quizás es difícil escoger, pero en general, las personas o persona más importante de tu vida, ese motor que ha generado lo que tú el día de hoy eres. ¿Nos puedes compartir eso un poco, por favor? a ver, primero para mí, siempre Dios y la Virgencita estarán ahí primeritos, arriba. Todo lo que hago, como que tengo que validar que está apropiado y adecuado para tratar de ser una mejor persona. Lógicamente, mi familia, mi marido, mis hijos, mis papás, o sea, soy un ente muy familiar. Para mí no hay nada más importante que la familia. Y más bien he sacrificado mucho las amistades así más regadas, por así decirlo, porque tengo muy pocos, pero muy buenos amigos. O sea, son poquitos, pero son los amigos a los que sé que puedo darles algo de mi tiempo y que lo reciben también de buena manera, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante en mi vida, pero desde la perspectiva profesional siempre trato de buscar personas nuevamente que se alineen con mis valores, con mis principios y que me inspiren, ¿no? Y pueden ser personas en carne y hueso que tengan la oportunidad de sentarme a conversar y aprender y a crecer, o personas que veo como la ex CEO de PepsiCo, que Indira Nooyi, que le amo, o sea, me veo todos los videos que puedo ver de ella porque me siento que parece que estuviera conversando con alguien que entiende mi vida. Entonces, me inspiro mucho de cómo ella logró lo que logró. Y entonces también busco esa especie de mentorship virtual en grandes líderes con los que comparto, más que wow, los logros que han hecho es en cómo pudieron manejar su vida personal con su vida profesional, igualmente llegar a ser increíbles ejecutivos, ¿no? Sí, creo que comparto contigo, la fe es para mí lo más importante, ¿no? Papá Dios en la vida, creo que eso es lo más importante. Y ahora que tú estás en este rol en donde muchas personas te siguen, te ven, sobre todo mujeres que se inspiran en ti, ¿qué consejo le podrías dar a las nuevas generaciones de mujeres jóvenes que quieren liderar, que quieren crecer, que quieren, no sé, que ven como a la persona del Pepsi o a ti, le ven y dicen, ¿qué hago para llegar allá? ¿Cuál es el consejo? Mm. Para mí lo más importante es claridad en lo importante, que son tus valores y tus principios, porque son intocables, ¿sí? Las prioridades cambian dependiendo de dónde, en qué momento en la vida estás, pero eso va a cambiar y por ende todo lo que hagas tiene que estar alineado a sentirte bien con tu conciencia y eso está en los valores y en los principios. Pero luego es que sean valientes, porque se requiere mucha valentía y que no dejen jamás de ser auténticas, ¿sí? Pero ser auténticas es ser realmente tú quien eres en el core, no es el que, es que yo soy así, entonces más vale que me acepten. No, ser auténtica es que no dejes que te quiten esa, tu felicidad, básicamente, porque muchas veces en los trabajos sí recibes golpes, ¿no? Que te empiezan a quitar el autoestima o que te hacen sentirte menos o te hacen sentirte poco valorada y esas cosas empiezan a afectar tu autenticidad, el dejar de ser ti. Entonces, que sean valientes y que nunca jamás dejen de ser auténticos. Muy bien. Tú has trabajado y viajas por el mundo, has viajado mucho por países y finalmente nos encanta si tú quisieras contarnos alguna anécdota, quizá en tu país maravilloso Ecuador o en
en algún otro país de Latinoamérica. Quizá nosotros como Interaméricas estamos desde Guatemala a Ecuador, incluido Venezuela, en algún sector de este territorio. ¿Alguna anécdota que tú nos quisieras comentar? Anécdotas en todos lindos, porque a mí me encanta, y tengo la suerte y la bendición de poder conocer la mayoría de países. Más que anécdotas, a mí sí me sorprendió mucho Costa Rica, sobre todo porque, porque y los ticos hablan de esto, ¿no? Que cómo son las direcciones, que tienes que llegar al árbol tal y irte por acá. Entonces sí me impresionó mucho la forma de conectarse de los ticos. Y de las experiencias así de ellas también en Guatemala, ¿no? Viendo a Antigua, que me pareció increíble, tuvimos un evento de clientes ahí y nada, para mí lo más importante es que yo sé que muchos, creo que el gran país que está aquí en la mitad es Colombia, pero los otros somos países más pequeños, porque yo soy ecuatoriana. Y muchas veces nos hacen sentirnos como países chiquitos, pero tenemos tanta riqueza que para mí es el hecho de que cada uno de los países que están en tu región, incluyendo lógicamente Colombia, porque es otra belleza de país, que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser pequeños, de ser andinos, de ser, ¿no? Latinos, porque tenemos muchísimo por dar. Primero, la alegría que tenemos los latinos, como porque sí les puedo contar que yo decidí regresar a Ecuador hace unos años, ahora estoy otra vez en Estados Unidos, pero fue en el mandato anterior del actual presidente de los Estados Unidos, porque a mis hijos les estaban diciendo en el colegio que eran brown people, que eran gente café. Entonces mis hijos me dicen, mami, porque estábamos viviendo en Seattle en esa época, y me dicen, mami, ¿por qué nos dicen brown? Y les digo, porque eres latino, mijo, y mija, porque tengo dos gemelos. Y les dije, por ser latinos, pero somos latinos y vamos a ser orgullosos de ser latinos. Fue una de las razones por las que yo renuncié a Microsoft después de 16 años y me bajé a Ecuador a trabajar en Yambal en ese cambio. Em, y claro, fue el hecho de decirles a mis hijos que tienen que ser orgullosos de ser latinos como tema número uno y como tema número dos, que tienen una responsabilidad hacia las sociedades latinas porque tenemos que superarnos como sociedad, ¿no? Sin importar el país en que el que estés, todos tenemos pobreza y todos tenemos una responsabilidad de dar y de dar de vuelta, ¿no? A la sociedad. Entonces, lógicamente, mis hijos pasaron divino su high school en Ecuador, porque también pasamos lindo los latinos. Valoraron y apreciaron ser latinos, ser brown. Ahorita están estudiando las universidades en Estados Unidos, pero siendo muy orgullosos de ser latinos, de venir del país que venimos y de ser parte de esta cultura maravillosa latinoamericana, en donde cada país tiene mucho por lo cual sentirse orgullosos, ¿no? Así es que sigan demostrando de lo que estamos hechos, porque todos tienen mucho que demostrar. Estamos de acuerdo. Oye, ha sido maravillosa esta conversación, entender cómo piensa un líder para transformar una organización, cuáles son los atributos que debe tener. Totalmente de acuerdo en que el liderazgo es el que hace la diferencia. Qué agradable conversación hemos tenido, Guadalupe, y nuevamente agradeciendo el tiempo como PDO. Somos muy felices de tener personas como tú hablando de estos temas tan importantes y trascendentales. Hablamos de varios temas, hablamos de transformación, hablamos de tecnología. Creemos en que el liderazgo tiene que hacer la diferencia sin lugar a dudas. Es importante buscar un propósito. Es importante no solamente quedarse a veces en la pirámide alta, sino en la base de la pirámide, porque es ahí donde desarrollamos las generaciones futuras. El balance en la equidad tiene que ser correcta. También coincidimos muchísimo en eso. Y creo que siempre es bueno buscar algo más grande que solo nosotros, porque una organización hace muchas personas, muchas familias, y nosotros estamos para generar ese impacto que es más grande que solamente nosotros, ¿no? Y estoy de acuerdo con esas palabras que tú dijiste, ¿no? No debemos dejar que nadie nos quite la felicidad y debemos disfrutar lo que hacemos. Creo que ha sido un espacio maravilloso a nombre de BDO
te agradecemos este tiempo. Siempre esta es tu casa, lo que tú puedas necesitar, estamos a la orden. Siempre gustosos de poder ayudar y generar valor en la comunidad de negocios. Así que Guadalupe, si tienes unas palabras finales, adelante, por favor. No, de mi parte agradecerte, Ramiro, hermosa conversación, mutuos aprendizajes y me alegra que en mucho pensamos igual. Y yo sí quería hacerte un sincero agradecimiento, como tú sabes, yo dono mi tiempo para temas de ONGs de mujeres y para temas educativos, de educación pública, justamente por la base de la pirámide y para tener mejores ciudadanos en el futuro. Y sí quiero agradecer a BDO Ecuador porque nos ayudan con la auditoría de la fundación. Así es que dejarles saber que van más allá inclusive de su propósito, contribuyen a temas que son relevantes y de importancia y se arremangan con nosotros. Así es que muchas gracias de parte de Enseña Ecuador también por apoyarnos con esa iniciativa y por donar ustedes también su tiempo y sus conocimientos en ese proceso. Agradecerles. Y lo hacemos con mucho gusto. Estamos comprometidos con eso. Así que muchísimas gracias, un abrazo y quedamos en contacto siempre, Guadalupe. Siempre, mil gracias. Se cuidan todos. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.